Hola, muy buenas noches a todos. Nuevamente, pues Dios nos concede el privilegio de estar un miércoles más conectados para poder entender, aprender nuevos temas, para poder conocer temas que finalmente edifican nuestra vida, han edificado a lo largo de todos estos miércoles la vida de nuestras familias. Entonces, muy bienvenidos a todos quienes nos acompañan en nuestras redes sociales y quienes también ven este video en nuestro canal por YouTube. Sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio con una palabra de oración. Amante y cariñoso Padre que estás en los cielos, la honra y la gloria sea por siempre para ti, Señor. En este momento, Padre Celestial, estamos acá reunidos nuevamente un grupo de hijos tuyos para poder entender, Señor, cuál es el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Que no sean mis palabras, sino las tuyas, las que estén en esta noche. El Espíritu Santo nos dé la luz, nos dé el entendimiento, Señor, al abrir tu santa palabra y que logramos, Señor, llevar a la práctica todos estos buenos y sabios consejos que tú nos dejaste plasmados en tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en esta noche vamos a hablar de un tema bastante importante, un tema muy particular y es acerca de la salud financiera, las finanzas en la familia. Eh, Perdón, aquí. Estas finanzas que muchas veces desde nuestros hogares han sido mal administradas por la falta de, pues, de sabiduría, creería yo, la falta de, como de esa conexión con Dios. Sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio a tocar un tema bastante particular y son las finanzas dentro del hogar, estas finanzas en las familias. La lealtad es el máximo valor dentro de un matrimonio. La deslealtad, la infidelidad han llevado al divorcio en muchos hogares. Pero hoy en día, otro problema que puede llevar a miles de parejas a que se separen tienen que ver con el dinero. Y sí, desafortunadamente tiene que ver con el dinero. Solo que el asunto del dinero puede ser evitado. Mas, ¿cuál es el problema? Que muchos de nosotros no aprendimos y no aprendimos esa educación financiera que es tan vital, que es tan importante y que esta debió haberse aprendido desde casa. El colegio nos enseñó a sumar, el colegio nos enseñó a restar, el colegio nos enseñó a multiplicar, a dividir, pero el colegio no nos enseñó a invertir. En el colegio no fuimos formados tampoco con esas bases que aunque para nosotros no sean relevantes, sí juegan un papel muy importante y muy fundamental dentro de las finanzas de nuestro hogar. Entonces, por ejemplo, muchas veces nos dan una propina por un favor. ¿Y qué se hace? Se gasta, ¿cierto? No tenemos esa cultura de invertir, esa cultura de ahorrar, porque finalmente crecimos así desde nuestros hogares y todo parte desde nuestros hogares, cómo fuimos criados, de qué manera nuestros padres nos formaron y también de qué manera nosotros como padres estamos formando y educando a nuestros hijos. Entonces, Dios no quiere nunca que nosotros vivamos en la miseria, en la ruina, jamás. Pero lo que pasa es que hemos sido mal administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, muchas veces nosotros somos como culpables, ¿no? De todas estas situaciones que a nivel financiero a veces nos pasan. Hoy quiero empezar hablando para el- los que son padres y también ha sido una experiencia muy bonita porque yo también soy madre de familia y como padres
Quizás tuvimos muchos errores con nuestros hijos, pero nunca es tarde. Y para quienes nos están viendo en este momento y quienes están levantando sus hijos, pues estos 3 tips son muy importantes tenerlos presentes. Y el primero de ellos es eh, educar a nuestros hijos con hábitos sencillos donde nosotros como padres evitemos gastos elevados, que el costo de su vida no sea elevado, que ellos no se vistan con la ropa más costosa, que no frecuenten los lugares más costosos. Tenemos que aprender como padres a frenar sus deseos, ese de que yo quiero, tenemos que aprender a limitarlo. Muchas veces, aun que tengamos nosotros la capacidad económica, debemos aprender como padres a frenar esos deseos, porque finalmente en un futuro va a traer consecuencias y ahora más adelante las vamos a ver. Enseñar el hábito de ahorrar, esa cultura de ahorrar realmente es muy importante que nosotros como padres de familia la fundamentemos con nuestros niños desde pequeños. Ellos son una esponjita. Ellos trabajan como esponja. Recuerden que nuestros hijos actúan por imitación. Entonces, si nosotros hacemos ese rol y cumplimos ese rol como educadores también a nivel financiero, pues nuestros hijos, créanme que en un futuro, cuando lleguen a la edad adulta, van a ser buenos administradores del dinero. ¿Basados en qué? Pues en todo lo que nosotros como padres obviamente le enseñamos, pero siempre bajo un hilo conductor que fue el Espíritu Santo y que a través de la palabra de Dios pues nos da unos sabios consejos que más adelante pues los vamos a ver. No olviden esto, nosotros como padres debemos enseñar a ahorrar a nuestros hijos. El segundo tip, enseñar a trabajar. Debemos enseñarle a nuestros hijos que el dinero viene por el trabajo y por el esfuerzo. Muchas veces caemos nosotros como padres en el error de que nuestros hijos nos dicen, quiero esta camisa y sacamos el dinero, vaya y cómprela. No, nosotros debemos educar a nuestros hijos para que se den cuenta que la adquisición de ese dinero debe ser con esfuerzo, ¿sí? El tener el dinero no es fácil. El tener el dinero se consigue con sacrificio, con dedicación, con muchísimo esfuerzo. Y hablo del dinero, pues bien habido, ¿no? Quiero tener claridad en esto, ¿no? Entonces, como padres, debemos trabajar en eso, enseñar a los hijos que debemos separar el dinero de Dios desde muy pequeños, que ellos aprendan a ser fieles a Dios y a ser fieles de qué manera, separar el diezmo y tener presentes esas ofrendas. De esta manera Dios empezará a multiplicar muchas cosas. En realidad debemos aprender a confiar en cada una de las promesas que Él nos dejó y enseñar a ser compradores inteligentes. ¿Cómo, Carolina, que compradores inteligentes? Sí, debemos enseñarles a que compremos lo que realmente necesitamos. Hoy en día, la industria del marketing, la industria de la publicidad nos tiene acaparados, nos tiene absorbidos. Salió el celular de moda y un niño de 9 años ya tiene el iPhone 13 o el último tablet de la Apple, porque nos dejamos corromper a través de todas estas propagandas que finalmente buscan que satisfacer una necesidad o más bien un deseo o un antojo. Entonces debemos tener en cuenta no caer en estos errores porque, como les dije anteriormente, van a cobrar más adelante y nos vamos a dar cuenta como padres que nos equivocamos en esa no educación financiera de nuestros hijos desde que son pequeños. Enseñar a invertir es el tercer tip. Tenemos que hablar con nuestros hijos referente a los planes que ellos tienen a futuro. Entonces, escucharlos, crear como ese diálogo, esa interrelación con nuestros hijos, hará
que a través de los tips anteriores y de la cultura del ahorro, pues el hecho de haber ahorrado en su vida va a hacer que ellos puedan lograr cumplir sus planes, ¿sí? Entonces, de una forma bien administrada, de una forma bien adecuada. Entonces, papás, por favor, tengamos presentes estos consejos que estamos dando en este momento y bueno, más adelante vamos a verlos aplicados a través de la palabra de Dios, que finalmente es el libro y el manual de manuales para nosotros quienes habitamos en esta tierra. Como parejas, en esta noche quiero hablar aquí a las parejas. Finalmente, como parejas, nosotros hemos descuidado 5 principios y entonces es muy importante que hagamos una reflexión, es muy importante que nosotros realmente como que hagamos esa autoevaluación y miremos en cuáles de estos principios estamos fallando. Acá la idea es poder retroalimentar y acá la idea es poder corregir y resarcir cada uno de estos errores que hemos cometido nosotros como pareja. Entonces, el ahorro. Ahorrar es algo muy importante, es el primer principio bíblico. El libro de Proverbios nos muestra unos consejos tan sabios y tan maravillosos que están plasmados y ahorrar es especial, ahorrar es esencial. ¿Quién me apoya con Proverbios 19:23? Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Proverbios 21:20. También dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Gracias, Valentina. Aquí Dios es sabio, nos muestra Dios que tenemos que aprender a ser administradores del dinero, que tenemos que aprender a saber cómo y cuándo gastarlo y de qué manera. Ser sabios. La sabiduría proviene de Dios y es la única manera de que nosotros la podamos encontrar. Recordemos una historia realmente bien especial y fue la historia de José. José fue un hombre sabio y José, él fue tanta la conexión que tenía con Dios y la sabiduría que siempre le pedía al Padre, que en la época de Egipto, cuando hubo esa escasez de alimento, él hizo una provisión, ¿cierto? Recordemos que él hizo esa provisión en la época de las vacas gordas, como lo decimos nosotros también. Eh, ¿Será que nosotros lo hacemos? ¿Será que nosotros como pareja estamos preparados financieramente para una crisis, para esas vacas flacas que pueden llegar? José lo hizo y Dios hizo provisión de todas las cosas. Entonces, acá la idea es que lo dejemos en manos de Dios y lo hagamos am, a través de su ayuda, a través de eso. Entonces, recordemos que son muchas las razones por las cuales nosotros debemos ahorrar. Puede haber una crisis financiera, puede haber la enfermedad de un familiar y entonces necesitamos desplazarnos de una ciudad a otra y si no tenemos dinero, ¿cómo hacemos? Puede quedarse alguno de nuestros familiares sin empleo. ¿De qué manera? ¿Dónde está esa caja menor para nosotros poder administrar y poder salvaguardar ese momento de crisis? Si nosotros no lo hacemos como pareja, realmente es momento de que hagamos un alto en el camino y de que empecemos a hacer las cosas, porque finalmente Dios está allí presente y está siempre allí pendiente para que nosotros le busquemos, para que nosotros busquemos de su orientación y de su sabiduría y finalmente la vamos a hallar. El segundo principio en el que como pareja estamos fallando es
en que no nos ubicamos en nuestra realidad. Proverbios 13:7, ¿qué nos dice? Ya va, Caro. Hay quien pretende ser rico y nada tiene. Hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. Muy importante. Tenemos que aprender a vivir lo que nos tocó vivir. No vivamos de apariencias, no tiene sentido vivir de apariencias. ¿Por qué vamos a aparentar tener un estrato socioeconómico que no da pie para los ingresos que nosotros tenemos, solo porque estamos buscando la aprobación del círculo social en el que andamos, solo porque nosotros queremos ser aceptados dentro de cierto grupo de amigos? Esto es para nosotros también como pareja. Entonces tenemos que aprender a centrarnos y a vivir con lo que nosotros podemos vivir. Entonces, aprendamos. Acá Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, ubíquense lo que ustedes tienen. Y muchas veces estamos desenfocados y estamos desubicados de la realidad en la cual estamos. Entonces, por favor, un buen consejo, un sabio consejo para poder llegar y trabajar. El tercer principio es: tengamos lo que realmente necesitamos. Tengamos lo que realmente necesitamos. A ver, mi pregunta es hoy en día, ¿será que qué es más importante? ¿Comprarme un carro último modelo que me gustó o tener para la alimentación de mi familia? Entonces tenemos que aprender a diferenciar en dos palabras, pero son conceptos totalmente diferentes. Necesidad versus deseo. ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas? La alimentación, la vivienda, la salud, el trabajo, el estudio. Pero, ¿qué son los deseos? Los deseos son esas necesidades de alta calidad, pero de realmente son básicas, son prioridad para nosotros, es la pregunta. Entonces ahí es cuando nos cuestionamos o queremos simplemente satisfacer un antojo y entonces porque quisimos lo hicimos. Entonces no, debemos aprender a tener conciencia y hacer conciencia realmente de los errores que como pareja en realidad estamos cometiendo. Entonces, muchas familias hoy en día están viviendo de acuerdo a sus deseos, no a lo que ellos realmente están necesitando. Entonces, ahí es cuando vienen muchas veces crisis económicas porque o el esposo está desenfocado o la esposa también está desenfocada, endeudándose, pidiendo dinero prestado porque quieren tener un estatus y un nivel de vida que no corresponden. Entonces, un tip realmente muy, muy importante. No pidamos prestado, nos dice acá. ¿Qué nos dice Proverbios 20:21? Dice, la herencia adquirida deprisa al principio será bendecida al final. Gracias, Ashley. Proverbios 22:7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Y Lucas 14:28. Dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ok, gracias, Carol. Aquí, ¿qué nos está diciendo Dios? Aquí Dios nos está diciendo que tenemos que no pedir prestado, que debemos de evitar endeudarnos. Ojo con el manejo de las tarjetas de crédito. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener
O sea, bastante, ser bastante sabios, ser bastante cuidadosos, porque Dios no quiere que nosotros tengamos ruina y finalmente estar endeudados es abriendo un hueco pequeño y entonces abrimos uno más grande y así sucesivamente y ese problema económico se va convirtiendo en un problema muchísimo más grande. Entonces, uno de los principios, no pedir prestado. Tenemos que tenerlos presentes. Entonces es importante tener un presupuesto familiar que nos dice ese presupuesto qué necesidades básicas principales tenemos nosotros dentro de nuestro hogar. Entonces, que el esposo y la esposa tengan ese presupuesto familiar y basados en ese presupuesto sabemos nosotros qué podemos gastar, qué no podemos gastar, qué se tiene que ahorrar. ¿Listo? Entonces, tener muy presente este principio. Y Mateo 22:21, ¿qué nos dice? Le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y Proverbios 3:9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Amén. Muchas veces esa infidelidad hacia Dios nos lleva a la pobreza, a la desgracia. A veces viene porque retenemos lo que es de Dios. Dios fue muy explícito y Dios fue muy congruente con las cosas que nos está diciendo. Eh, ¿Por qué no somos fieles nosotros a Dios? ¿Por qué no le obedecemos? Entonces, Dios está dispuesto a darnos todas las bendiciones. Él siempre está dispuesto, pero también Él quiere que nosotros le seamos fieles, fieles por amor, porque finalmente obedecer eh, todos sus preceptos, obedecer esos consejos, simplemente nosotros como hijos de Él lo debemos de hacer por amor. Entonces, la pregunta es, ¿estamos nosotros dentro de estos principios como parejas? ¿En cuáles estamos fallando? Entonces, qué bonito es que nosotros reflexionemos dentro de nuestros hogares y miremos con cuáles de estos 5 principios que acabamos de hablar, que acabamos de tomar a través de la palabra de Dios, podemos nosotros reestructurar, podemos nosotros enmendar. Y esa es la idea, que a través de estos espacios nosotros podamos edificarnos y aprender finalmente las cosas que estamos haciendo mal hechas. Continuamos. ¿Cómo podemos enfrentar una crisis financiera? Causas de esas crisis son múltiples, muchísimas causas. Acá voy a enumerar algunas. Quedarse sin empleo, la enfermedad de algún familiar, como ya lo habíamos expuesto, gastar más de lo que ganan. Eso es algo común dentro de los hogares. Incurrir en deudas malas, tarjetas de crédito, vehículos, malas inversiones, crisis nacionales, crisis internacionales que se presentan hoy por hoy, las vemos. La pandemia que se presenta hoy en día es otra crisis financiera. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarlas? Dios nos muestra y nos entrega unas pautas de las cuales nosotros podemos hacer esta retroalimentación para poder enfrentar esta crisis. Entonces, actitud positiva. Bueno, actitud positiva, ¿cómo? Tener una actitud positiva es muy importante. Estar pensando que lo que viene es mejor a pesar de la crisis en la cual estemos nosotros enfrentando, lo que viene es mejor, mirar el futuro con esperanza. ¿Y por qué digo mirar el futuro con esperanza? Porque nosotros quienes somos cristianos, nosotros quienes somos hijos de Dios, tenemos claro que lo mejor está por venir, que lo mejor está en el futuro y se los digo de todo corazón, no es muy lejos el futuro. ¿Y a qué me refiero con qué se viene en el futuro? A la segunda venida de Cristo, donde el Señor nos redimirá, donde el Señor nos llevará con Él
a esa vida eterna que tanto anhelamos y por la cual debemos trabajar en este momento. Un mundo donde no habrá dolor, un mundo donde no habrá angustia, un mundo donde no habrá muerte, ni siquiera deudas ni problema financiero. Ese es el mundo que Dios quiere para ti, ese es el mundo que Dios quiere para mí, ese es el mundo que está por venir. Entonces, empecemos a trabajar, claro, sí, mientras estamos en esta tierra, con esa mente positiva, esa actitud positiva, pero más para cultivar esos tesoros celestiales que finalmente nos llevarán a vivir eternamente con Jesús. Reduce gastos. ¿Cómo reducimos esos gastos? Gastamos dinero en cosas que nosotros podríamos ahorrar. Por ejemplo, planes de celular. ¿Qué planes de celular tenemos hoy en día? Gastamos todos los minutos por los cuales tenemos un plan con cualquier compañía. Quizás la parabólica que tenemos en nuestra casa. Hay aplicaciones hoy por hoy que existen en los celulares y que tienen algún costo. En realidad la estamos usando. Entonces, tenemos que hacernos como ese par y decir, bueno, ¿de qué manera estoy yo gastando mi dinero y de qué manera también puedo reducir esos gastos? Y gastos que al ser reducidos me van a ayudar a pagar esas deudas que tengo, porque estoy ahorrando, tengo esa cultura del ahorro. Entonces, puedo tener para la tercera pauta, iniciar el pago de nuestras deudas. Entonces, Dios quiere que nosotros, sus hijos, vivamos sin deudas, vivamos en calma, vivamos tranquilos. Entonces, recordemos que las deudas son el enemigo número uno para que no podamos alcanzar esa prosperidad financiera. Entonces, si nosotros queremos ser prósperos, si tú quieres ser próspero en tus finanzas, comienza por pagar tus deudas. Pero, ¿es posible? Sí, claro que sí es posible. Sabiendo cómo administrar, sabiendo cómo reducir esos gastos, vamos a poder llegar a ser más disciplinados en cuanto a estas pautas que están acá expuestas. Eh, También aquí vamos a hablar de la cuarta. Restringe el uso de tu tarjeta de crédito. Las tarjetas no existen para que nosotros vivamos endeudados, no. Hoy en día existen tarjetas de crédito donde, al contrario, al hacer nosotros una compra, nos generan un descuento para ahorrar millas. Entonces, más adelante, quizás un viaje nos van a salir malo, a salir más económico, perdón. Yo no estoy diciendo acá que las tarjetas de crédito sean malas y que sean malas tener, no, pero debemos tener muchísimo cuidado con el uso de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito se deben usar de una manera correcta y un buen consejo es que usemos para pagos a un mes, donde nosotros no estemos cancelando y cancelando intereses sobre intereses, porque eso finalmente termina a nosotros llenándonos de angustia, llenándonos de intranquilidad, de preocupación y termina esa deuda creciendo aún mucho más. Entonces, si nosotros seguimos endeudándonos, si tú sigues endeudándote con esas tarjetas de crédito, le estás dando más dinero a los que tienen más dinero, o sea, a los ricos, ¿cierto? Entonces, realmente, Proverbios 22:7 dice aquí un consejo, realmente que fue escrito hace 2000 años, ¿no? Y dice 22:7, el rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace siervo del que presta. Hombre, esto es un consejo como si se hubiese escrito hoy en día, ¿cierto? Entonces, lo que hace ricos a los bancos, ¿saben qué es? Nuestra ignorancia. Sí. Dios nos está orientando de qué hacer y de qué no hacer. Entonces, tenemos que dejar de hacerlo de esa manera, porque de lo contrario siempre vamos a ser siervos del rico. En este caso, ¿de quiénes? De los bancos, de las grandes fiducias. Entonces, tenemos que tener tarjetas, claro, las personas que las puedan tener, ténganlas,
pero debemos aprender a hacer uso de ellas con muchísima sabiduría. ¿Y cómo lo logramos? A través de nuestra comunión con Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude a tener esa dirección, a tener el carácter, a tener ese discernimiento de saber cómo y en qué momento usarlas. Disfruta, bueno, perdón, busquemos la quinta pauta, busquemos nuevas fuentes de ingreso. Nosotros hoy por hoy nos damos cuenta, la pandemia yo creo que ha servido muchísimo en llevar a que se despierte como ese espíritu emprendedor de muchísimas familias. ¿Por qué? Porque dependían de una sola fuente de ingreso. No, Dios nos ha dado talentos a nosotros, sus hijos, y nosotros podemos desarrollar todas esas capacidades que tenemos y aprender a tener otra fuente de ingreso. Nosotros sabemos que hoy hay muchas familias que se vieron enfrentadas a una crisis porque muchas personas se quedaron sin empleo, fábricas, empresas importantes y de menos nombre en el país y en el mundo entero se quedaron sin trabajo. Entonces, el buscar una fuente de ingreso es muy importante. Podemos buscar trabajo desde casa, ventas ocasionales, buscar lo que mejor se acomode a tu gusto. Es una de las pautas que también marca la diferencia. Disfrutar en familia a bajo costo. ¿Cómo así, Carolina? ¿Cómo que disfrutar de familia a bajo costo? Sí. Hay muchas actividades que se pueden llevar a cabo saliendo a parques donde no nos cobre el ingreso con nuestra familia. Si no hay dinero para salir a comer, quizás afuera, pues podemos reunirnos como familia y en casa cocinar. Podemos salir a disfrutar de una ciclovía, de una ciclorruta, sin necesidad de gastar. Entonces, con esto no quiero decir que el día que tengamos no lo hagamos, no, claro que sí lo podemos hacer, pero disfrutar en familia a bajo costo tiene que ser una cultura para poder lograr esa prosperidad financiera y para poder llegar y tener y poder salir pues de esas crisis que a veces podemos enfrentar nosotros como familia. Y quiero hablar de la última, y pues para mí es la más importante. No estoy diciendo que las demás, pero para mí pedir ayuda a Dios significa mucho. Quiero que cuando ustedes tengan el espacio y el tiempo busquen esas historias que se encuentran en Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Bueno, entonces continuamos. En la última pauta que considero que es muy relevante, muy importante para todos nosotros, y es pedir esa ayuda, pedir esa dirección a Dios, em, porque sin Él nosotros no vamos a encontrar eh, la buena manera y la forma correcta de poder hacer y ejecutar las cosas. Entonces, brevemente, pues les voy a hablar de una historia en Segunda de Reyes, y Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, habla de una viuda que se quedó sin absolutamente nada. Y ella tenía mucho miedo, ella tenía angustia, pero finalmente habló con Dios y bueno, a través de Eliseo, eh, esta historia tan fascinante, ella clamaba realmente para poder pagar sus deudas porque se sentía sola. Los invito a que la lean y de verdad que aquí Dios responde. Aquí Dios se manifestó de una manera tan hermosa y tan maravillosa y no va a ser la excepción con cada uno de nosotros. Si tú estás pasando por alguna crisis financiera en este momento, si tú estás pasando por alguna situación especial, si tu familia está pasando, te invito a que nos hagamos a nosotros mismos acreedores de esas promesas, que así como Dios las ejecutó con su pueblo, también las va a hacer con nosotros, porque Él nos ama, porque Él tiene planes hermosos y preciosos para con nosotros. Entonces, claro que Dios puede hacer un milagro hoy en tu vida, en tu crisis, por la situación en la cual está pasando. Clámale a Él, pídele a Él. ¿Cómo lo hará Él? No sé en realidad,
pero lo único que sé es que sí se manifiesta Él. También Segunda de Reyes 6, 5, 6 habla de un joven leñador y él estaba trabajando con un hacha prestada para la obra de Dios. Ellos estaban construyendo un edificio para que se formaran los profetas en su época y resulta que empezó a trabajar con el hacha y el hacha se cayó al agua. Y entonces él todo angustiado porque el hacha no era de él. Estaba el profeta Eliseo y le dice que qué pasa y él le dice, no, es que el hacha se me cayó al fondo del agua y no es mía, me la prestaron. ¿Y qué hizo Eliseo? Puso la vara sobre el agua y sale flotando el hacha. O sea, algo que es de hierro, que pesa, por lógica, algo que se va a hundir y sale flotando. Entonces, ¿cuánto más no lo hará Dios con nosotros? Dios quiere ayudarte. Dios tiene muchas promesas. Y, si en ocasiones tienes deudas, si estás atravesando, clámale a Él, búscale a Él. Lo que necesitamos entender es que por la gracia de Dios podemos librarnos de estas deudas. Podemos salir adelante. Recordémoslo muy bien. Dios tiene cosas hermosas, Dios tiene cosas maravillosas. La invitación es a que pongamos en orden nuestras finanzas, pues el orden es uno de los pilares fundamentales del hogar. Recordemos cómo estaba la tierra antes de que Dios pudiera ordenar todo. Ella estaba vacía, estaba desordenada. Entonces acá la pregunta es, ¿tu vida se encuentra desordenada? ¿Tu vida vacía? ¿Tu familia se encuentra desordenada y vacía? Eh, Quizás Dios, así como lo hizo después de que ordenó todo y puso en orden todo ese planeta Tierra que construyó y que creó, también Dios quiere poner en orden tu vida financiera, serle fiel a Dios. Y allí descubriremos que Dios tiene un plan para ti, que también tiene un plan para mí. Tercera de Juan, el versículo 2 dice, amado mío, quiero que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces Dios conoce tu pobreza, Dios está dispuesto a ordenar tus finanzas. Mi pregunta esta noche es, ¿cuán estás dispuesto a obedecerle? ¿Cuán estás dispuesto a serle fiel? Es para que reflexionemos, para que creamos en sus promesas, y si Él lo hizo con su pueblo, antes también lo va a hacer con nosotros. Y recordemos que debemos mirar, a pesar de lo oscuro que quizás esté pasando en nuestra vida familiar a nivel financiero, tenemos que vivir con la mejor actitud. Y la mejor actitud es porque nosotros esperamos un mejor futuro y nuestro mejor futuro se ve y estará siempre centrado porque Jesús viene pronto o viene en corto tiempo, considero yo. Entonces, pongamos todo en sus manos, confiemos en Él y Él hará. Quiero finalizar eh, con este versículo realmente muy importante. Dice Malaquías 3:10, traed íntegramente los diezmos al alfolí para que haya alimentos en mi casa y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro yo las esclusas del cielo. Mira lo que nos dice Él. Y no derramo sobre los otros la bendición sin medida. ¿Queremos serle fiel a Dios? Mire lo que nos está diciendo Dios acá. Entonces, muchas veces por ser mezquinos y no dar lo que le corresponde a Dios, vivimos en miseria. Y la pobreza no significa que Dios nos abandonó, no, en lo absoluto. Muchas veces viene por la falta de sabiduría, por la falta de no saber bien administrar los recursos que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Alguna vez alguien enseñó que el dinero
era para gastar, el dinero era para guardar y el dinero era para dar. Pero nosotros nos dedicamos solamente a gastar y a malgastar. Nosotros no nos dedicamos ni a guardar ni mucho menos a dar. Entonces, es una reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el dinero? ¿Estamos ayudando también a las personas que necesitan? Debemos aprender a confiar en las promesas que Dios para nosotros. Quiero que como familias que nos ven, quienes están acá presentes, hagamos estos 3 acuerdos y lleguemos nosotros a tener esa prosperidad, porque si confiamos en Él, Dios puede lograr todo lo que nosotros le pidamos a Él. Como primer acuerdo, organicen un presupuesto familiar y hagan una planificación financiera a mediano y plazo. Entonces, tengan en cuenta sus prioridades, los gastos del día a día y de esta manera los planes que se tienen a futuro. Jamás gasten más de lo que ganan, no se olviden de eso y tengan siempre una reserva para emergencias. Esta planificación tiene que ser, se necesita orden y disciplina para llevar a cabo ese presupuesto familiar, ¿no? Segundo acuerdo, desarrollen una cultura de utilidad y no de consumismo. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Ay, ¿qué pasó? ¿A qué quiero yo llegar? A que nosotros debemos pensar, bueno, estamos con nuestros hijos o nosotras las esposas o los que son esposos o los hijos mismos. Entonces, antes de comprar algo, paremos, hagamos un alto en el camino y reflexionemos y digamos, necesito comprar esto. En realidad me hace falta. Aprendamos a ser consumidores inteligentes, no consumistas, no seamos como los demás, no nos dejemos absorber por la publicidad, por lo que está de moda, no, hagamos esa evaluación, ¿lo necesitamos o solamente queremos cumplir un deseo o un antojo? O en realidad es una necesidad básica. Tercer acuerdo, coloquen en las manos de Dios las finanzas de la familia. Y sí, pongamos nosotros en las manos de Dios las finanzas. Si a nosotros le entregamos a Dios y somos fieles a Dios, Dios se encargará de entregar y hacer lo demás. Dios se encargará de terminar el trabajo. Dios se encargará de direccionarnos a nosotros. Tenemos que poner las finanzas de nuestro hogar en sus manos. Quiero finalizar esta reunión, este Zoom, con una palabra de oración. Querido buen Dios, queremos darte las gracias por el espacio que nos regalaste, Señor. Gracias, oh Dios, porque a través de todas estas cosas que aprendimos en esta noche, la salud financiera, las finanzas del hogar, Señor, cómo enfrentar esas crisis financieras y que hoy en día, Señor, se suman a uno de los problemas, Señor, en tantos hogares. Gracias, oh Dios, porque a través de tu santa palabra, tú nos diste tantos principios básicos, tantos principios llenos de amor, tanta tentación, Señor. Ayúdanos, Dios, a que te busquemos a ti, direcciones, nuestra vida familiar, para que tú nos ayudes a saber bien administrar esos recursos, Dios, que tú nos diste en esta tierra, Señor. Ayúdanos a comprender y entender que siéndote fieles, Señor, vamos a poder lograr recibir tantas bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Tú conoces las necesidades de cada una de las familias que están en este momento, Padre Celestial. Dios mío, yo te pido de manera especial que tú les escuches. Ellos claman a ti y ellos te están buscando y te están necesitando, Señor, en esta noche. Por favor, Dios mío, acude a cada uno de estos hogares presentes. Te pedimos, oh Dios, que tú perdones nuestras ofensas y que tú, Señor,
nos cubras, Padre Celestial, con el manto de tu justicia, con la sangre de Jesucristo, y que tú, Señor, nos ayudes a enmendar las falencias que como administradores de esta tierra, administradores de nuestro hogar tenemos. La idea es encontrar, Señor, mejores alternativas y solamente las podemos hallar a través de tu dirección. Quédate con nosotros en esta noche y guarda a cada una de las familias presentes. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.